Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante a la hora de diseñar vigas de acero sometidas a efectos de flexión. Es común que entremos en el terreno de la evaluación de un efecto que llamamos pandeo lateral torsionante. Este efecto se presenta precisamente cuando estamos diseñando vigas de acero y vamos a aprender el día de hoy que este efecto puede crecer o puede ser importante a la hora de tomar decisiones en el diseño de una viga de acero que va a sufrir flexión cuando la longitud que nosotros dejamos o la distancia que nosotros dejamos entre los elementos perpendiculares que se conectan a esta viga principal pues es muy grande. Si nosotros dejamos, vamos a descubrir que si nosotros dejamos muy separados los elementos que llegan y se conectan perpendicularmente a nuestra viga principal, es muy probable que el efecto de pandeo lateral torsionante se presente y que sea importante en la capacidad de nuestra viga. Justamente es lo que vamos a descubrir hoy con este caso, así que los invito a poner muchísima atención en el desarrollo del caso y por supuesto si les gusta el material darle like y ayudarme con la suscripción y con la difusión del contenido para llegar a más y más interesados en esta área. Espero les guste mucho el video que les he preparado en torno a esta temática. Vamos a comenzar. Recordarán que por ahí en el canal tenemos un video en la sección de acero donde hemos diseñado una viga para satisfacer el primer escenario. Básicamente es esta viga con carga trapecial, con dos cargas puntuales y en el video previo diseñamos precisamente con la consideración del primer escenario, que es justamente si a la viga o al elemento que está mostrado aquí nosotros le damos o le brindamos un soporte lateral continuo. En ese video discutimos qué es esto y qué implicaciones tiene, recordando un poco cuando nosotros diseñamos con una viga compacta. También hay un video acerca de las clasificaciones de los perfiles en compactos, no compactos y esbeltos. Les voy a dejar abajo en la descripción las ligas a este material previo. Habíamos dicho que cuando se le brinda soporte lateral continuo al elemento y además la viga está clasificada como compacta o el perfil es compacto, llega a desarrollar su máxima capacidad, que es el momento plástico. El día de hoy vamos a evaluar el segundo escenario, que es básicamente qué ocurre si nosotros dejamos la misma viga que habíamos diseñado para la consideración de soporte continuo. ¿Qué pasa ahora si la dejamos suelta y solo le damos soporte en los apoyos que están mostrados acá? Es decir, imaginen que llegan vigas perpendiculares para darle el soporte lateral solo en las zonas donde están los apoyos. Muy bien, pues vamos entonces a descubrir qué es lo que pasa en este segundo escenario cuando solo hay apoyo lateral en los extremos. Muy bien, vamos a comenzar como lo hicimos en el video previo, a hacer el análisis estructural de la viga. Es una viga isostática, tienen un apoyo simple y un apoyo articulado o roller. Y vamos a hacer el análisis. Hacemos sumatoria de momentos en el apoyo A, que es el apoyo de la parte izquierda, que tiene el roller. Y vamos a obtener de esta manera la reacción en B, que es justamente la parte que estoy señalando, el apoyo simple en la parte derecha. Tenemos una reacción de 33.2 toneladas. Si nosotros calculamos la sumatoria de fuerzas verticales, pues podemos obtener la reacción en el apoyo izquierdo. Vamos a ver que es ligeramente más baja y por supuesto se pueden imaginar que tiene que ver con la distribución trapecial de la carga, dado que hay una mayor concentración en la parte de la derecha, y también hay una carga de 7 toneladas que comparada con las 3 toneladas pues es mayúscula y se está recargando más hacia la zona de la derecha. De ahí que parezca importante o natural que la reacción en el apoyo derecho pues sea mayor que la del izquierdo. No voy a detenerme acá porque este análisis ya lo hicimos en el video que les voy a dejar de referencia. Acá desarrollamos las ecuaciones para el tramo 1, que está definido de 0 a 2, que es el punto donde aparece la primera carga puntual de 3 toneladas. Desarrollamos las ecuaciones de momento y de cortante para el tramo 2, que tiene un rango de definición de 2 a 8.5 metros.
desarrollamos las ecuaciones de momento y cortante para el tramo 3, que es el último segmento de 8.5 a 10 metros, recordando que la función de cortante pues, es la derivada de la función de momento flexionante que ven acá. Y una vez que nosotros tenemos precisamente las ecuaciones de momento y cortante para los 3 tramos que definen nuestra viga en cuestión, pues vamos a buscar precisamente el efecto máximo por flexión, que es justamente el momento que vamos a requerir para el planteamiento en diseño de esta viga de acero. En este caso voy a ocupar la ecuación del tramo 2, donde seguramente vamos a encontrar el máximo, dado que es un tramo más largo, y seguramente el efecto más grande lo vamos a encontrar ahí. Tomamos la derivada de la ecuación de momento, que es la de cortante, la igualamos a 0 y vemos si existe un máximo. Efectivamente, una de las raíces está en 5.25 metros, muy cercano a la parte central o al claro central de la viga, y vemos que justamente los 5.25 metros están dentro del rango de definición de la función del tramo 2. Esto significa que encontramos aquí un máximo en 5.25 y por ende vamos a traernos esa magnitud de x 5.25 para la ecuación de momento del tramo 2, sustituimos esta distancia de 5.25 metros y entonces encontramos que el momento máximo es de 70.95 toneladas por cada metro. Si nosotros la traducimos o la transformamos al sistema inglés, vemos que el momento flexionante de 70.95 toneladas por metro es alrededor de 6.158 kips o kilolibras por cada pulgada. Este dato es importante. Nos quedamos entonces con el momento máximo para tomar decisiones en torno a el diseño. Muy bien, el siguiente paso es justamente recurrir a ese primer escenario que habíamos usado, que es suponer que la resistencia nominal va a ser igual al momento plástico, ¿sí? Y justamente de este principio vamos a despejar, recordando que el momento plástico es Fy por Zx. Si nosotros igualamos la función del momento resistente, suponiendo que el perfil que vamos a elegir desarrolla su máxima capacidad, que repito es el momento plástico, lo igualo al momento máximo actuante y entonces puedo de aquí despejar el módulo de sección plástico, que es Z subíndice X, y obtener precisamente su magnitud. En este caso, para que yo pueda alcanzar, si este perfil puedo garantizar que alcanza su máxima resistencia a través del momento plástico, pues podría obtener un valor de referencia para el módulo de sección plástico, que en este caso nos da alrededor de 137 pulgadas cúbicas. De aquí que yo pueda ir a la tabla de perfiles comerciales de los proveedores y obtener una serie de perfiles que cumplan con ese módulo de sección plástico. En este caso vemos que tenemos una gama, aquí estoy diversificando las selecciones en diferentes peraltes, una sección IPR o sección W de 8 pulgadas de peralte, de 10 pulgadas, de 14 pulgadas y de 16 pulgadas. Naturalmente, unas son más pesadas que otras y con menos peralte. Por ejemplo, la de menor peralte, que son 8 pulgadas, pues tiene un peso de 58 libras por cada pie. Es la más chaparra o la menos aperaltada, pero la más pesada. Y por supuesto, todos estos perfiles pues cumplen con el ZX que estoy obteniendo, repito, suponiendo que alcanzo la máxima capacidad de flexión, que es el momento plástico. De aquí entonces que voy a elegir, en este caso, para poder revisar, voy a elegir el perfil W14x34. Lo he elegido y entonces vamos a pasar a lo siguiente. Importantísimo, tal como lo habíamos visto en el video previo, una vez que elijo este perfil, es sumamente importante clasificarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo he clasificado, si el perfil es no compacto o esbelto, pues se van a inducir otro tipo de efectos. Si el perfil es compacto, pues podremos hablar de que podría existir la inestabilidad por pandeo lateral torsionante. Si el perfil nos da no compacto o esbelto, entonces, además del efecto de pandeo lateral torsionante que voy a explicar ahorita en los siguientes slides, podría presentarse efectos locales, que son conocidos como pandeos locales de los patines
o pandeo local del alma. En este caso, recordando, el manual de la ISC establece estos límites. Recordarán que lambda es la relación o la razón ancho-espesor para el patín y para el alma, y debemos de compararlo con los límites para ver si estamos hablando de que este perfil W14x34 es compacto, no compacto o esbelto. Vamos a hacer la clasificación. Evalúo lambda, que ya lo decía, es la relación ancho-espesor del patín. Vemos que me da 7.41. Evalúo la relación ancho-espesor del alma, me da 49.12. Y entonces evalúo los límites. Recomiendo, como lo he hecho en los videos previos, primero calcular el límite lambda subíndice P, que es 0.38 por la raíz del módulo de elasticidad entre el esfuerzo de fluencia del acero que estamos usando. Acá vamos a usar perfiles grado 50, por lo tanto el esfuerzo de fluencia pues son 50 KSI. Vemos que los límites para el patín dan 9.15, entonces nuestra relación ancho-espesor para el patín es menor al límite lambda P. Y vemos que por el lado del alma, también la relación ancho-espesor del alma nos da 49, que es mucho menor que el límite lambda P. La implicación de esto, lo hemos discutido en el video de clasificación de perfiles, es que precisamente si las relaciones ancho-espesor del patín y del alma se mantienen por debajo del lambda P, entonces la implicación es que el perfil que estoy evaluando es compacto. ¿Qué quiere decir? Bueno, una vez que he descubierto que es compacto, podría presentarse el efecto que vamos a estudiar el día de hoy en el video, que se llama pandeo lateral torsionante, conocido por sus siglas como PLT, y vamos a ver qué implicación tiene, es justamente lo que vamos a aprender en este video, qué implicación tiene la aparición de este efecto, que es el pandeo lateral torsionante, en la resistencia a flexión de nuestra viga. Vamos pues a estudiar este fenómeno y les voy a platicar en qué consiste. Básicamente, la resistencia a la flexión, decíamos que podrían alcanzar como máximo los perfiles compactos, pues es precisamente algo que conocemos como momento plástico. El momento plástico es la máxima capacidad que puede resistir a flexión un perfil antes de precisamente que alcance la plastificación o se induzca una articulación plástica en el mismo, y es prácticamente la meseta que estoy señalando acá con el cursor. Esto es, este escenario es el más favorable, aquí no hay ninguna inestabilidad, y si se dan cuenta, básicamente la variable en cuestión es L subíndice B, de hecho aquí es LP, hago la corrección, es LP, que es el límite inicial, y LR. L subíndice B es lo que conocemos como longitud no soportada. ¿Qué significa esto? Bueno, al inicio del video decíamos que el segundo escenario que estamos evaluando es el escenario en el que solo existen apoyos laterales en los extremos de la viga. Quiere decir que la longitud total que no tiene soporte o longitud no soportada, L subíndice B, van a ser los 10 metros, ¿sí? En estos límites que estoy señalando en el gráfico, este LP, en realidad, repito, LP, acá está la ecuación en la parte superior, este límite que está aquí, si se dan cuenta, cuando nosotros rebasamos la longitud no soportada, rebasa este límite LP, que ahorita vamos a discutir cómo calcularlo, empieza a haber un decaimiento de la resistencia nominal a flexión. Podríamos estar en la meseta, que es la máxima capacidad, pero cuando nosotros dejamos una longitud sin soporte, una longitud no soportada para la viga, la dejamos por arriba de este límite LP que vamos a calcular, entonces empieza a sufrir la máxima capacidad que podríamos tener o la máxima resistencia nominal, empieza a sufrir un decaimiento. Esta zona que estoy señalando aquí, entre LP y LR, es lo que conocemos como pandeo lateral torsionante inelástico. Es decir, si la longitud no soportada, LB, en nuestro caso en cuestión, se encuentra dentro de los límites LP y LR, quiere decir que esa viga va a sufrir un pandeo lateral torsionante en el rango inelástico. Cuando la longitud no soportada rebasa en el escenario el límite L subíndice R,
Entonces, si se dan cuenta en el gráfico, el efecto va a ser todavía mayor, va a sufrir un decaimiento todavía más grande respecto a la máxima resistencia, que es el momento plástico, y habremos perdido bastante resistencia nominal. El escenario, pues, más desfavorable es cuando el pandeo lateral torsionante se nos presenta en el rango elástico. ¿Qué significa que se nos presente en el rango inelástico o elástico? Recuerden que estamos hablando de un pandeo lateral de la viga, es decir, este efecto es precisamente perpendicular al efecto de la flexión natural por carga gravitacional, es decir, la viga se nos pandea fuera del plano de flexión principal, y lo que implica que este efecto del pandeo lateral ocurra en el rango inelástico o elástico, es más crítico en el rango elástico porque la implicación, imagínense, es lo que se nos está diciendo, es que la longitud no soportada es tan grande que el pandeo lateral en la viga se nos puede presentar cuando el material constitutivo, que es el acero, todavía está dentro de la meseta elástica de comportamiento. Es decir, se nos pandea lateralmente, ¿sí?, la viga cuando el material todavía está trabajando en la ventana del rango elástico. Cuando el pandeo lateral torsionante se nos presenta en el rango inelástico, pues lo que significa es que la viga se nos pandeó lateralmente cuando el material ya había alcanzado precisamente el rango inelástico o plástico. Por supuesto, es mucho más crítico, ¿sí?, que este efecto lateral pues se nos presente en la ventana elástica cuando el material apenas está desarrollando su capacidad. Esto es muy interesante que se entienda porque es crucial que cuando estamos haciendo nuestra estructuración en el sistema, consideremos este efecto. Si nosotros dejamos suelta totalmente una viga principal en toda su longitud sin ningún apoyo lateral, pues es de esperarse que se nos puedan presentar con un efecto crítico el pandeo lateral torsionante. Y es justamente lo que vamos a discutir en este video. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para evaluar el pandeo lateral torsionante? Pues como lo pueden intuir, evaluar estos límites LP y LR. Acá están las ecuaciones que establece el manual de la ISC para saber si el pandeo se nos está presentando, porque puede ser que estemos acá en la meseta, y si se nos está presentando, si lo estamos sufriendo en el rango inelástico o en el rango elástico. Y de eso, por supuesto, va a depender la resistencia o el decaimiento de la resistencia nominal. LP y LR se calculan con estas expresiones que ven acá. LP, pues muy sencillo, depende del radio de giro en el eje débil de la viga, del módulo de elasticidad y del esfuerzo de fluencia. Mientras que el límite LR depende de múltiples variables. Depende de una variable llamada R subíndice TS, que se calcula o que depende directamente de la constante de alabeo, del momento de inercia en el eje débil, que es el Y, y del módulo de sección elástico en X. Depende también, si se dan cuenta, del módulo de elasticidad, del esfuerzo de fluencia, de la constante de torsión, de una constante que es C. C vale 1 para secciones W y H, y para secciones canal les estoy dejando aquí la ecuación con la que ustedes pueden calcular esta variable. H0 es muy sencilla, es la distancia entre los centroides de sus patines. Sx, pues ya lo decía, es el módulo de sección elástico en X, y las demás variables pues ya las comenté. Una ecuación que se ve bastante compleja, en realidad es muy simple si ustedes la programan en Excel o en algún lenguaje de programación, y con esto podemos calcular las distancias. ¿Por qué es importante calcular estas distancias, estos límites LP y LR? Justamente porque las resistencias a flexión nominales van a depender en qué zona estemos en este gráfico. Es decir, si la longitud no soportada de nuestra viga, que en este caso van a ser los 10 metros, la tenemos suelta, recuerden, de 0 a 10, si esa longitud no soportada es menor al límite inicial, que es LP, que es el que estoy señalando, pues estaremos acá en la meseta.
y la resistencia nominal pues será el momento plástico. Importante mencionar que el manual de la ISC nos restringe esa capacidad máxima del momento plástico a un valor no mayor a 1.5 veces MY. MY es el momento elástico, que es FY por SX en vez de Z. Justamente esta restricción es para controlar la deformación máxima, ¿sí? No nos dejan operar con el máximo momento plástico y nos cuidan precisamente, si ese valor se mantiene por debajo de este límite, de alguna manera estamos controlando las deformaciones que se pueden presentar si nosotros obtenemos el momento plástico. Muy bien, el segundo escenario es si nuestra longitud no soportada, que repito, para el problema que estamos atendiendo es 10 metros, se encuentra entre LP y LR, tendremos un decaimiento lineal y justamente lo vamos a calcular con esta ecuación que está acá. Depende del momento plástico, del esfuerzo de fluencia, del módulo de sección elástico en X y de las longitudes no soportadas del límite LP y LR. Si se dan cuenta, aparece una constante o un coeficiente que justamente lo llamamos coeficiente de gradiente de momento, ¿sí? Sí, es un coeficiente que corrige de alguna manera el gradiente de momento o factor de corrección de gradiente de momento que vamos a discutir en el siguiente slide. De esta manera vamos a calcular, si nosotros nos encontramos en esta zona, vamos a calcular la resistencia nominal y siempre debe de ser menor o a lo mucho igual al momento plástico, ¿sí? Seguramente se están preguntando, oye, pero el gráfico va decayendo, ¿cómo puede ser que si yo calculo la parte izquierda me dé mayor a esta zona máxima que es el momento plástico? Sí puede ocurrir porque este CB, ahorita me voy a adelantar, pero lo vamos a platicar en el siguiente slide, es mayor a 1. Este factor de corrección por gradiente de momento puede ser muy grande y nos puede llevar la resistencia por arriba del momento plástico en este escenario, lo cual sería incorrecto porque, repito, la máxima capacidad que puede desarrollar el perfil de acero será el momento plástico. Y por último, si nosotros nos encontramos que la longitud no soportada que le estamos dando a nuestra viga es mayor que el límite LR, pues sufriremos el mayor impacto de decaimiento de la resistencia nominal. La expresión es muy sencilla, es el esfuerzo crítico por el módulo de sección elástico en X. ¿Cómo calculamos este esfuerzo crítico? Acá les dejo la ecuación. De nuevo aparece CB, que es el factor de corrección por gradiente de momento. Variables como RTS, que ya hemos discutido, el módulo de elasticidad, la longitud no soportada, las constantes de torsión y los módulos. Muy bien, estos son pues los tres escenarios para poder calcular la resistencia nominal ante pandeo lateral torsionante. Por supuesto que el deseable es el de arriba, que estemos en la meseta de máxima capacidad para poder aprovechar al máximo la resistencia del perfil en cuestión. Por supuesto, ahí está la descripción de las variables, ya las he comentado. Lo siguiente es entender qué es el factor de corrección por gradiente de momento. Si nosotros tuviéramos una distribución en el diagrama de momentos flexionantes totalmente constante o uniforme, el factor de corrección CB sería igual a 1. Es decir, no existe, al ser uniforme, no existen diferencias entre el perfil de momentos flexionantes a lo largo de toda la longitud no soportada. Pero como eso es poco frecuente desde el punto de vista analítico, justamente el factor de corrección CB corrige a partir de la distribución de momentos que tenemos en nuestra viga, corrige de alguna manera ese efecto. Y justamente evaluarlo es muy simple. Esta expresión que ven aquí es la que nos permite calcular este factor de corrección. Se nos dice que lo vamos a calcular según el manual de la ISC como 12.5 veces el momento máximo sobre 2.5 veces el momento máximo más 3 veces el momento A más 4 veces el momento B más 3 veces el momento C. Si ustedes suman los coeficientes tendrán 2.5 más 3 más 4 más 3 son 12.5. Si se dan cuenta, son puros momentos flexionantes
¿sí? Y es una suerte de factor que corrige la distribución de momentos o que afecta la distribución de momentos que tengan ustedes en su análisis estructural. Y seguramente se están preguntando, bueno, ¿qué es MA, MB y MC? Ahí les va. M máximo, pues es el valor absoluto, esto es importante, vamos a tomar los momentos en nuestra distribución de momentos flexionantes de la viga que estemos diseñando en valores absolutos. Mmax es el valor absoluto del momento máximo que se presenta dentro de la longitud no soportada. Esto es importante. La longitud no soportada para nuestro ejercicio son 10 metros porque estamos dejándola suelta desde el apoyo A hasta el apoyo B. No hay soporte lateral que evite el pandeo lateral torsionante. M subíndice A, que está acá en la expresión, es el valor absoluto del momento en un punto determinado ubicado a 1/4 de la longitud no soportada. Es decir, si nuestra longitud no soportada son los 10 metros, entonces el momento A lo vamos a encontrar a 10/4, que son 2.5 metros, ¿sí? Y lo vamos a tomar en valor absoluto. M subíndice B es el valor absoluto del momento al centro de la longitud no soportada. Y M subíndice C es el valor absoluto del momento en 3/4 de la longitud no soportada. Quiere decir que MA, si son 10 metros la longitud no soportada, MA lo voy a encontrar a 2.5 metros, MB lo voy a encontrar a 5 metros y MC lo voy a encontrar a 7.5 metros para el caso que estamos estudiando. Vamos a aplicarlo a nuestro caso en particular. Lo primero que vamos a hacer es calcular los límites de las longitudes LP y LR. LP, estoy nada más sustituyendo el radio de giro en Y. Acá les pongo las variables geométricas que vamos a ocupar para el perfil W14/34. Tomo 1.53 de radio. El módulo de elasticidad en sistema inglés ya saben que es 29.000 para KSI para el acero estructural y FY que es 50 KSI. Tenemos un límite LP de 64.85 pulgadas. Para el cálculo de LR, recuerden que necesitamos la variable RTS, la podemos calcular, o bien en las tablas de perfiles la encuentran como un dato adicional inherente a sus perfiles estructurales. En este caso nos da 1.8. Sustituimos, recordando la ecuación bastante larga que teníamos ahí para ese siguiente límite, colocamos todas nuestras variables geométricas o nuestros parámetros geométricos y obtenemos una longitud límite LR de 186.73 pulgadas. Vamos a ver cuál es la interpretación. El límite LP para este perfil W14/34 lo tenemos en 64.85 pulgadas. El límite LR en el gráfico lo tenemos a 186 pulgadas. Sin embargo, tenemos 10 metros de longitud no soportada, que si ustedes la convierten a pulgadas, les da 393 pulgadas. Fíjense en dónde está precisamente nuestra longitud LB. Está hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el perfil que hemos elegido, lo elegimos con un criterio suponiendo que iba a desarrollar su máxima capacidad, que es el momento plástico, y de ahí despejamos la ZX para poder encontrarlo. Sin embargo, a la hora de revisar el efecto que va a tener el pandeo lateral torsionante en esa longitud no soportada tan grande que son 10 metros, pues vemos que el decaimiento en resistencia, yo podría estar acá, sin embargo, al dejarlo suelto en toda esta longitud no soportada de 393 pulgadas, vemos que la capacidad en resistencia nominal pues cae sustancialmente. Vamos a ver qué pasa numéricamente en nuestra evaluación. Acá les pongo las longitudes límite. LB, que es la longitud no soportada, son los 10 metros, que son 393 pulgadas, LP y LR. En este caso, vemos en el gráfico que LB es mucho mayor que LR y por tanto estamos prácticamente con una resistencia reducida que está representada esquemáticamente en este punto. Una de las conclusiones iniciales pues es que se nos va a presentar efectivamente una inestabilidad en la viga si nosotros la dejamos suelta en los 10 metros
por pandeo lateral torsionante. Y además, como LB fue mayor a LR, ese pandeo lateral torsionante se nos va a presentar en el rango elástico. Esto es importante. De ahí que tengamos que traer la ecuación para calcular Mn, que es la resistencia nominal a flexión, que habíamos discutido. Si nosotros calculamos este esfuerzo crítico para sustituirlo acá y poder estimar la resistencia nominal, vamos a hacerlo. Antes de eso, vamos a calcular el factor CB, que es el factor de corrección de gradiente de momento, ya que lo requerimos precisamente para estimar el esfuerzo crítico. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para obtener el factor de corrección CB. Pues vamos a calcular MA, MB y MC. ¿Se acuerdan que MA dijimos que lo íbamos a ubicar a 1/4 de la longitud no soportada, que es 10 entre 4? Sustituimos en las ecuaciones que desarrollamos de flexión y vemos que el momento a 1/4 de la longitud no soportada nos da 52 toneladas metro. El MB dijimos que lo íbamos a registrar o a calcular a la mitad de la longitud no soportada, nos da 70. Y MC, recuerden que es a 3/4 de la longitud no soportada, que en este caso nos da 7.5. Vemos que los valores son 57.86 para MC, 70.78 para MB y 52.45 para MA. El momento máximo ya lo conocíamos, es 70.95, lo habíamos obtenido en un paso previo, en los 10 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sustituir esos momentos en la ecuación del factor de corrección por gradiente de momento y vemos que CB nos da 1.12. Les había comentado que este factor de corrección suele dar mayor a 1. De manera conservadora, el manual de la ISC nos permite usar un CB de 1, si ustedes no quieren hacer este paso que estoy describiendo. Yo personalmente les recomiendo siempre calcular su factor de corrección, porque en la gran mayoría de los casos da mayor a 1 y, como ven en las expresiones, está directamente relacionado con la resistencia. Si ese valor de corrección es mayor, pues les va a dar o les va a hacer ganar una resistencia mayor. Si ustedes lo consideran de manera conservadora igual a 1, pues eso va a ser demasiado conservador y van a terminar con una resistencia más baja de la que deberían. Una vez que hemos calculado CB, ahora estamos listos para poder calcular el esfuerzo crítico. Sustituimos las variables geométricas junto con CB. Vemos que el esfuerzo crítico nos da 13.79 KSI. Ojo aquí, desde aquí vemos el impacto que vamos a tener en la resistencia. FY, que es el esfuerzo máximo o el esfuerzo de fluencia, es 50 KSI. Tenemos un decaimiento, ¿sí?, por efecto precisamente del pandeo lateral de 13.79. Si nosotros multiplicamos este valor del esfuerzo crítico por el módulo de sección elástico en X, que es 48.6, tenemos un momento nominal de 670 kips por pulgada, que si nosotros lo comparamos con el momento plástico es mucho mayor. Recuerden que hay que compararlo siempre para garantizar que eso se cumpla. Aquí comprobamos que la resistencia nominal es menor efectivamente que el momento plástico. Y entonces calculamos la resistencia final. La resistencia final es el factor phi, que es el factor de resistencia a flexión, que para el manual de la ISC es 0.9. Todavía sufrimos una reducción de la nominal. Vemos que terminamos con una resistencia de 603 kips por pulgada, que transformado a tonelada metro nos da 6.95. Si recuerdan, el momento último máximo de esta viga era de 70.95 toneladas metro, que está pero verdaderamente retirado de la resistencia que estamos obteniendo. Aquí cabe una reflexión fundamental. Justamente lo que estamos viendo es que el costo de tener con esa longitud sin soporte lateral, es decir, suelta esta trave en los 10 metros de longitud, vemos que el impacto es importante. El decaimiento de la resistencia es bastante grande. De hecho, terminamos con el 10% de lo que requeríamos, que era, recuerden, la suposición inicial. Decíamos que si nosotros
suponíamos que estábamos en la meseta, es decir, en la máxima capacidad que es el momento plástico, despejábamos la ZX para poder obtener este perfil que es el W14/34. Lo que vemos es justamente que al dejarlo suelto en los 10 metros, el decaimiento de resistencia pues es importantísimo. ¿Cuáles son las alternativas? Aquí es justamente dejé este caso así para que ustedes vieran el efecto tan importante que tiene el pandeo lateral torsionante. Hay prácticamente varias soluciones a este problema. Definitivamente el perfil W14/34 no va a satisfacer la demanda que tenemos ahí de 70. Y aquí tenemos dos alternativas al menos. Una es continuar con este procedimiento y elegir un nuevo perfil más robusto para someterlo a el cálculo que vimos, calcular su resistencia y hacer esto n veces en un proceso iterativo hasta que encontremos perfiles que nos satisfagan la resistencia demandada de 70.95 toneladas metro. Como lo pueden intuir, los resultados, si nos quedamos con esta solución de dejar libre la viga en 10 metros y dejar que exista el pandeo lateral torsionante, el impacto en costo va a ser que van a terminar con perfiles bastante robustos. Y seguramente se están preguntando, bueno, ¿cuál es la segunda alternativa? Y es la que solemos usar. Pues es precisamente reducir esa longitud no soportada. Es decir, de los 10 metros que estoy dejando suelta la viga sin soporte lateral, la recomendación pues es colocar elementos secundarios perpendiculares que me puedan restringir este pandeo lateral torsionante de mi viga en cuestión. Es decir, si yo coloco un travesaño en el centro del claro, un elemento perpendicular en el centro del claro de esta viga, pues estaré haciendo la reducción de la longitud no soportada, que antes la tenía de 10 metros, a 5 metros. Si yo coloco dos elementos secundarios perpendiculares a esta viga para soportarla lateralmente, pues entonces mi longitud no soportada será en lugar de 10 metros, de 3.33 metros. Justamente eso explica que en muchas de las estructuraciones de acero, ustedes vean que en las vigas principales, que son largas, normalmente hay elementos secundarios que se conectan en el alma de forma perpendicular para mitigar el efecto que hemos discutido, que es el pandeo lateral torsionante. Si nosotros continuamos con este análisis, si yo repitiera n veces este procedimiento que hemos aprendido, podría llegar a diversas soluciones. Acá les planteo las soluciones que pasan o que alcanzan esa resistencia que requerimos. Son perfiles bastante robustos del conjunto de las perfiles W 14 pulgadas de peralte. El 14/109 es el que alcanza la resistencia que requerimos. Vean el costo total por cada metro lineal de ese perfil. Dentro de los perfiles W16 es el 16% el que alcanza la capacidad requerida, y ahí tienen el costo. De los 18, pues vean, es el 18%6. De los 21, que es el que sigue, es el 21%1. Son perfiles bastante pesados. Recuerden que el segundo dígito, el 109, el 100, 106 y 101, es el peso en libras por cada pie. Por supuesto que hay un impacto en el costo de esta decisión. Aquí la reflexión es, si ustedes dejan suelta esta viga en los 10 metros y no le dan soporte lateral en puntos intermedios para reducir la longitud no soportada, terminarán con estos diseños que están aquí en la tabla. Es decir, terminarán con perfiles bastante robustos. El otro camino, repito, es reducir la longitud no soportada para poder mitigar un poco el decaimiento o el impacto del efecto del pandeo lateral torsionante. De hecho, una conclusión importante es que si ustedes calcularan el límite LP, recuerden que LP separa la meseta máxima del momento plástico del decaimiento, si ustedes colocan elementos secundarios perpendiculares a su viga a una longitud LP, estarán garantizando que su viga principal va a alcanzar su máxima capacidad a flexión, que es el momento plástico. De ahí que sea tan importante calcular LP como un valor de referencia
para poder establecer las posibles separaciones a las que deberían de colocar elementos secundarios para llevar a su viga principal a desarrollar su máxima capacidad a flexión, que es el momento plástico. De ese tamaño es la importancia de analizar el efecto del pandeo lateral torsionante. Y repito, el pandeo lateral torsionante se presenta en elementos compactos, no compactos y esbeltos. Si el elemento es compacto, solo tendrán el efecto del pandeo lateral torsionante. Si los perfiles que ustedes elijan son no compactos o son esbeltos, además del pandeo lateral torsionante, podrían presentarse efectos locales, que son conocidos como pandeo local del patín y pandeo local del alma. Estos efectos, vamos a verlos en videos posteriores, son efectos locales, precisamente por relaciones ancho-espesor muy específicas que hacen que los perfiles se clasifiquen como no compactos o esbeltos, y cuando precisamente estas relaciones ancho-espesor no son tan favorables, pues se pueden presentar efectos locales de pandeos en los patines y las almas. Esto lo iremos platicando en los siguientes videos. Por lo pronto espero que haya quedado muy claro el efecto del pandeo lateral torsionante en las vigas compactas y por supuesto el impacto que puede tener en la resistencia final a la hora de diseñar sus vigas o sus traves. Pues muy bien, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y haya quedado claro cómo evaluar este fenómeno que se presenta en las vigas a flexión. Creo que va a ser uno de los videos más largos de nuestro canal, pero precisamente la temática lo ameritaba. Espero les guste y sobre todo que les sea de utilidad. Muchísimas gracias por escucharme. No olviden suscribirse al canal y por supuesto darle like a este video para que circule por más y más interesados en esta temática. Muchísimas gracias, un abrazo, síganse cuidando en esta pandemia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.